Bien, vamos a continuar con la clase de HTML. En la última clase estuvimos hablando acerca de enlaces o hipervínculos. Ahí estuvimos creándonos un archivo. ¿Se recuerdan que el archivo era enlaces? Que teníamos acá una manera de hacer enlaces externos, como por ejemplo visitar el sitio de la Universidad Católica. Y teníamos el otro que era un enlace interno, que ya son archivos propios, archivos internos que nosotros tendríamos que ejecutar. En este caso, la diferencia con este es que tenemos que en la parte interna tenemos que agregarle la carpeta donde está ubicado el archivo, y en el caso de acá para regresar veíamos de que por ejemplo teníamos que agregar un punto para decirle que estaba en la carpeta anterior el archivo enlaces.html que nosotros andamos buscando. Bien, vamos a ver ahora cómo hacemos para insertar imágenes. Vamos a crearnos un nuevo archivo. Vénganse a esta parte de acá y seleccionan seleccionan el de enlaces porque es con el que hemos estado trabajando. Vamos a quitar todos los demás. Vean que esté seleccionado enlaces y le damos crear un nuevo archivo, y a ese archivo le vamos a poner imágenes. Seleccionan enlaces para que les seleccione la ruta correcta y luego le ponen imágenes.html. Crean un nuevo archivo con el nombre imágenes.html. Bien, ahora que ya tenemos imágenes.html, vamos a colocar el código HTML y le vamos a poner acá imágenes en el título. Y vamos a colocar con un H1 imágenes en HTML. Bien, la manera de colocar imágenes en HTML es bien simple o es bien sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es colocar una etiqueta. La etiqueta se llama IMG. Ustedes colocan IMG y él automáticamente le agrega dos parámetros por defecto, que sería el src y la etiqueta alt. En este caso, el src tiene que ver con el source, el origen desde donde nosotros queremos, en ese caso, colocar la imagen. Vamos a entrar a la parte del navegador. ¿Ahora? Solo IMG y le dan enter. Vamos a colocar una imagen. Vamos a venirnos a esta parte de acá. Vamos a entrar a Google. Y en Google vamos a escribir, por ejemplo, carros de carrera. Y ahí nos aparecen en la parte de imágenes, nos aparecen toda una serie de dibujos, de imágenes que nosotros podemos, en ese caso, insertar. Vamos a seleccionar cualquiera, la que ustedes quieran que aparezca, le hacen clic a la imagen y luego le hacen, cuando la tengan en esta parte de acá, le hacen clic derecho y ahí hay una opción que dice abrir, aquí casi no la veo, pero hay una opción que dice abrir la imagen en una pestaña nueva, que sería esta de acá, esa que dice abrir una imagen en una pestaña nueva. Le hacen clic a esa opción de abrir una imagen en una pestaña nueva y ya les va a cargar la imagen por separado en esta pestaña. Ahí tenemos la imagen, ¿ok?
Entonces, como lo que nosotros necesitamos colocar es en este caso una URL que indique dónde se encuentra la imagen, lo que vamos a hacer en la parte de arriba, ¿ven? Aquí en la parte de arriba, vamos a copiar esto que sería la URL, la que tenemos en la parte superior, sería una imagen con un link externo. Le copiamos ese link externo, nos venimos ahora a Visual Studio Code y en Visual Studio Code ahí vamos a colocar en el SRC, vamos a colocar la imagen. En el SRC colocamos la imagen. Ese que dice alt es un texto alternativo que aparece cuando, por ejemplo, la imagen es demasiado grande. Se han dado cuenta que cuando las imágenes son muy grandes o tal vez no se pueden desplegar por alguna razón, entonces aparece un texto alternativo que es el que nosotros quisiéramos colocarle para que se muestre dentro de la imagen. Eso es en el caso que no se descargue. Hay algunas veces cuando empieza a descargar aparece muy lento o por alguna razón hay algún error en el proceso del hipervínculo, entonces podemos colocar el texto alterno para que nos aparezca directamente en esa parte de la imagen. Si ahora lo guardamos y lo vamos a ver al navegador, le damos clic derecho y le damos Open with Clip Server. Vean, ahí está la imagen. Ahí ya tenemos, en ese caso, puesta la imagen completita de la que nosotros tratamos de descargar. A esa imagen nosotros le podemos agregar ciertos parámetros, ya lo vamos a ver más adelante, pero por el momento lo que quería es que vieran cómo aparece ya la imagen visualizada. Así como la vimos en el navegador, así aparece directamente en la parte de la aplicación. Así aparece en la parte de la aplicación. Esto que acabamos de hacer, voy a poner aquí un comentario. Esta es básicamente una imagen con ubicación externa. Esta es básicamente una imagen con ubicación externa. Ahora vamos a crearnos una imagen con ubicación interna. ¿Sí lograron ver la imagen? Vamos a poner la imagen con ubicación interna. La ventaja que tenemos con la primera opción es que yo no tengo que descargar la imagen. O sea, yo le puedo colocar el hipervínculo de donde se encuentra ubicada la imagen y desde ahí se puede descargar automáticamente. Pero el problema es, si por ejemplo este servidor, por ejemplo esta página se llama encrypted.tvn0.gstatic.com. ¿Qué pasa si ese dominio deja de estar disponible? Imagínense que por alguna razón el dueño de ese dominio deja de utilizarlo, entonces la imagen dejaría de estar disponible y ya no la podría ver. Entonces, para evitar esos problemas, lo que podemos hacer es descargar las imágenes directamente en nuestro documento, descargar las imágenes directamente en nuestra aplicación. Para hacer ese proceso, vamos a primero descargar la imagen. Entonces, vamos a irnos hacia el navegador. Vámonos hacia el navegador y van a visitar un sitio que se llama así, se llama Pixabay.
Pónganlo en Google con ese nombre. Así como está ahí, Pixabay. Pixabay. ¿Hola? Pix con X. Pixabay. Ese sitio tiene un montón de imágenes gratuitas. Si ustedes entran, ese es el sitio que queremos visitar. Y aquí nosotros podemos colocar todo lo que nosotros querramos. Por ejemplo, ya descargamos, en ese caso ya descargamos un carro. Hoy vamos a descargar, por ejemplo, un avión. Pueden escribir aquí avión, por ejemplo, y le dan enter en la parte de la búsqueda. Escriban avión. Y ahí nos va a aparecer, en ese caso ahí dice que hay 13.494 imágenes gratis de aviones. ¿Okay? Así que nosotros podemos buscar la imagen que nosotros querramos. Busquen la que ustedes consideren que les gustaría colocar en su sitio web. Cualquiera de las que se encuentran acá. Vean, hay un montón de imágenes que tienen que ver con aviones. Cuando ya la tengan, por ejemplo, le hacen un clic a la imagen y los va a llevar hacia esa pantalla. Cualquier imagen, la que ustedes quieran. Esta creo que es pagada, la que yo seleccioné. Esta es pagada, vamos a seleccionar la primera, más fácil. Todas son pagadas. Esta. Listo. La idea es de que cuando entren, aquí les aparezca esta sección que dice descargar. Si les aparece descargar es porque es gratuito. Bien, cuando ya le den descargar, cuando ya le den al botoncito descargar, aquí les va a preguntar en qué tamaño o en qué resolución quieren descargar, en este caso, la imagen. Hay varias resoluciones, por ejemplo, la primera es 640 por 320, que es la versión más reducida. Está la de 1280 por 640, la de 1920 por 960 y la de 7680 por 3840, que es la más grande. Entonces es una imagen de alta resolución y aquí están los pesos. Ese es el tamaño que tienen en kilobytes, en este caso para esos archivos. Dependiendo de para qué vayamos a utilizar la foto, así podemos seleccionar el tamaño. Si necesitamos alta resolución, la imagen sea de alta resolución, podemos seleccionar la última. Caso contrario, pues la primera es la de más baja resolución, solamente para ver como imágenes pequeñas, y la que nosotros vamos a descargar sería la segunda. Entonces ahí le dan descargar y ahí inicia la descarga del archivo que nosotros acabamos de seleccionar. Ahora que ya descargamos el archivo, vamos a regresar a nuestro proyecto en esta parte de acá y vamos a crearnos una carpeta. Le damos clic al botoncito que dice carpetas. O sea, nosotros podríamos haber creado en esta sección de acá, podríamos haber creado otro documento, pero vamos a crearlo como una carpeta. Y a la carpeta le vamos a poner imágenes.
Le vamos a poner imágenes, ¿ok? La carpeta se va a llamar imágenes. Y ya que tenemos la carpeta imágenes, ahora ya podemos desde el explorador de archivos, si nos vamos aquí a la parte donde dice descargas, ahí van a encontrar, por ejemplo, la imagen que yo acabo de descargar, que es esta que tenemos acá. Entonces esa imagen yo la puedo arrastrar esa imagen la podemos arrastrar hacia la carpeta que tenemos acá, que sería la carpeta de imágenes. Y ahí la soltamos en imágenes. ¿Okay? Y ahí nos aparece, en este caso, el archivo. Para que no se vea, para que no tenga un nombre raro, digamos, porque ahí dice Airplane y aparece un montón de números, va a ser más difícil para nosotros poderlo identificar. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a renombrar. Le hacen clic derecho, le hacen clic a la opción que dice Rename y le vamos a poner avión como nombre de archivo. Solo pónganle avión. ¿Ya tienen la imagen? Solo lo mueven y lo colocan directamente en la carpeta, díganme. Clic derecho y ahí dice rename. Bien, ya tenemos el archivo colocado en la carpeta justamente donde lo necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es insertarlo. La etiqueta para insertarlo es IMG. Entonces colocamos la etiqueta IMG. Y fíjense bien, para decirle dónde se encuentra, en ese caso, dónde se encuentra la imagen, pues tenemos que colocar primero el nombre de la carpeta. La carpeta se llama imágenes. Entonces le ponemos imágenes, diagonal, y luego el archivo que se llama avión.jpg. Ahí aparece ya el nombre del archivo, justamente como nosotros lo habíamos colocado, imágenes diagonal avión.jpg, que es el archivo que acabamos de insertar. Entonces, con eso, aquí le podemos colocar en el texto alternativo, le podemos colocar avión en despegue, por ejemplo, que es un texto que va a aparecer en el caso que la imagen no se pueda visualizar. Si ahora lo guardan y nos vamos al navegador, van a notar que en el navegador ya aparece la imagen. Aquí está la imagen del avión que nosotros acabamos de descargar.
¿okay? Básicamente con esa sintaxis hacemos que la imagen aparezca automáticamente en el navegador. Si se dan cuenta, son dos archivos independientes. Uno es la imagen que tenemos acá y otro es el archivo que tenemos al otro lado. Entonces tenemos que vincularlo directamente con el SS. Ahora, ya que colocamos la imagen, ahora tenemos que ver o tenemos que aprovechar la parte de algunas características que podemos agregar. Por ejemplo, si se dieron cuenta, la imagen es sumamente grande. ¿Ok? Entonces yo puedo desde acá colocar un parámetro que es el parámetro Y y decirle, por ejemplo, que la imagen la quiero de 400 píxeles. Entonces le puedo colocar el parámetro Y y luego colocar el ancho. Ese Y sería el ancho de la imagen. Lo que va a hacer automáticamente la imagen, o en el caso del navegador, es que la imagen la va a reducir del alto, haciéndolo equivalente al ancho que tenemos acá ahora. Entonces va a reducirlo de manera proporcional, si lo queremos ver de esa manera, de manera proporcional para que los dos se vean iguales, para que no se distorsione la imagen. Si ahora revisamos cómo nos quedó en el navegador, van a notar que la imagen ya aparece más pequeña, ¿ok? De acá también yo le puedo colocar el alto, le puedo poner un height, que sería el otro parámetro, y con ese le indicamos el alto. Por ejemplo, digamos que la quiero de 200. Ya van a ver qué es lo que va a pasar con la imagen. Si la guardamos, ahora lo vemos, vamos a distorsionar un poquito más la imagen, le vamos a poner aquí 800. 800 de ancho por 200 de alto. ¿Logran ver la imagen ahora? Si notan, ahora se distorsionó, ¿okay? Porque lógicamente el alto no es proporcional al ancho que nosotros hemos colocado acá. Si colocamos un solo valor, entonces el navegador automáticamente hace el ajuste para que la imagen se vea igual o no se vea desproporcionada. Pero si nosotros especificamos los dos valores, el alto y el ancho, entonces sí hace que la información se vea un tanto desproporcionada, ¿okay? Que se estire hacia arriba o hacia abajo un poco más con la información que nosotros acabamos de colocar. Por eso sí es importante trabajar directamente con las imágenes. Hay algo que debemos de tomar en cuenta. Voy a mostrarles un sitio web. Voy a mostrarles, vamos a hacerle publicidad a Simán, por ejemplo. Vamos a entrar al sitio web de Simán. Por ejemplo, vamos a entrar a... Por ejemplo, esa parte donde se ven los productos, si notan, ahí aparecen todas las imágenes. Pero si se dan cuenta, las imágenes aparecen en pequeñito, aparecen en chiquitito. Si yo subo las imágenes con el tamaño original que normalmente tiene, por ejemplo, esa foto supongo yo que la tomaron con una cámara de alta resolución, si la subo con ese tamaño e intento descargar ese sitio, lo que voy a hacer es que el sitio va a ser demasiado pesado. Entonces, lo que tengo que tratar siempre es que las imágenes pesen lo menos posible. Para hacer el proceso de reducción, tenemos que ir a utilizar un archivo o un programa de edición de fotografías que me permita editar la foto y hacerla más pequeña, del tamaño que nosotros estamos previsualizando acá. Si las hacemos pequeñas, básicamente estamos bajando archivos relativamente pequeños también y hace que el sitio sea menos pesado. Pero eso sí lo tenemos que considerar cuando estamos trabajando con la parte de las aplicaciones. Y eso es lo que corresponde en ese caso a la parte de las imágenes. Vamos a trabajar ahora con formularios, ¿ok? Para eso vamos a crearnos un nuevo archivo.
Se vienen hacia acá, le dan archivo nuevo y le colocan formularios.html. El archivo se va a llamar formularios.html. ¿Ya tienen el archivo? Formularios.html. Le colocan la estructura. Y luego formulario. Y le vamos a agregar un campo. Vamos a decir diseño de formularios. Ese sería un comentario. Vamos a poner un H1 y, por ejemplo, le vamos a poner datos personales, por decirles algo. Vamos a llenar un formulario de datos personales. Datos personales. Vean, los formularios son el medio que nosotros utilizamos para poder intercambiar datos con el servidor. La manera en cómo nosotros enviamos información al lado del servidor es a través de formularios. Y es la manera también como interactuamos con el usuario. Cuando nosotros necesitamos solicitar algún tipo de información al usuario, básicamente lo que hacemos es colocar formularios para que él pueda rellenar los datos que nosotros necesitamos. En ese sentido, para empezar a trabajar con las etiquetas de formularios, todos los formularios con los que vamos a trabajar empiezan con la etiqueta form. Entonces ustedes tienen que escribir form, en este caso de esta manera. Todo lo que nosotros vayamos a trabajar tiene que empezar con la etiqueta form. O sea, todos los elementos que vayamos a diseñar empiezan con esa etiqueta, la etiqueta form, que es una abreviatura, o en este caso traducido significa formulario. Los formularios tienen en este caso una propiedad que se llama actions. En esa propiedad yo le puedo poner, por ejemplo, procesar.php, que es el archivo al que yo le voy a enviar la información. Como el formulario está recopilando datos, o sea que voy a capturar nombre, dirección, teléfono, edad y todo lo que ustedes quieran, esa información cuando la hayamos capturado se envía directamente a un archivo en el servidor. El archivo se va a llamar procesar.php. Ese es el nombre del archivo que va a recibir la información. Entonces ahí colocamos en la etiqueta que dice action. Y también a este formulario le agregamos otra etiqueta que se llama método. El método que vamos a utilizar hay dos. Está el método get y está el método post. El método get básicamente es el método que se utiliza para que los valores que nosotros escribamos en la parte inferior viajen a través de la URL. Ya se los voy a mostrar cuando ya estemos viendo el formulario en el navegador. Pero básicamente los datos que nosotros escribimos en los cuadros de texto se escriben en la URL. Entonces, si yo mando a llamar procesar.php, me va a poner procesar.php y todos los datos separados por algunos caracteres especiales. Existe otro método que vimos ahí en el listado que se llamaba el método post, en donde los datos viajan ocultos. Entonces, estos datos ya no son visibles al usuario, sino que nada más lo puede previsualizar el servidor. Vamos a ver primero el método get y después vamos a trabajar con los demás. El primer elemento o la primera etiqueta HTML que vamos a utilizar dentro de las aplicaciones es la etiqueta label. La etiqueta label sirve para, como su nombre lo dice, indicar los textos o los títulos que van a tener los cuadros de texto que vamos a digitar. Por ejemplo, yo voy a digitar una etiqueta para el nombre. Y aquí le voy a poner nombre, así, el nombre completo. 2 puntos. Ahí significa de que yo voy a colocar un cuadro donde el usuario va a tener que digitar todo su nombre. Y luego en la parte de abajo ya podemos colocar un input. Ya podemos colocar un input.
ese input que vamos a colocar, el primer tipo de input que vamos a colocar es un input text. Es un input de tipo texto. Aquí vamos a poder digitar cualquier cosa en una sola línea o en un solo cuadro de texto. Por eso se llama input text. Y ese tiene dos propiedades importantes. Una es la propiedad name, que le vamos a colocar el nombre, y el otro es la propiedad ID, que también le vamos a colocar nombre. Digamos, esos tres elementos son parte de la etiqueta input. El input lo que hace es permitir dibujar un cuadro de texto. La etiqueta name que tenemos acá, esa que hemos colocado en esa sección, es el nombre con el cual se va a enviar la información al servidor. En otras palabras, cuando yo quiera examinar la información que digité en ese cuadro de texto, va a recibirlo con el nombre que nosotros hayamos colocado acá entre comillas. Y en el caso, el ID, ese que tenemos acá, es el identificador con el cual yo puedo buscar ese elemento en el código HTML, en el navegador, en la estructura del navegador. Como el navegador tiene un montón de elementos HTML, para identificar esos elementos, ese es el nombre, como el nombre de la variable que le asignamos al objeto cuando lo vayamos a manipular, por ejemplo, desde JavaScript. Cuando yo quiera manipular los datos de JavaScript de ese elemento, lo puedo hacer con el ID. ¿Okay? Y es la manera más práctica. Y el nombre es como se va al otro lado. Si ahora lo guardan, y vemos este formulario en el navegador, le damos clic derecho, le damos Open with Deep Server. Vean que ya aparece datos personales, ya aparece nombre completo y aparece para que yo pueda digitar, en ese caso, el nombre. Juan López, por ejemplo. Si yo digito Juan López, ya me permite colocar en ese cuadro de texto la parte de la información. Ahora, quiero que vean, después de haber escrito Juan López, quiero que vean lo que aparece en la URL. Le voy a dar Enter. Después de haber escrito Juan López, le voy a dar Enter. Cuando le di Enter, me manda a llamar, cambió la URL. Ahora la URL dice procesar.php, es el archivo donde envía la información, y aparece el signo de pregunta y la variable nombre. Y dice nombre igual a Juan López. Eso ya lo generó la URL. Ahí es donde están viajando, en este caso, los datos. Y viajan porque nosotros estamos utilizando en mi formulario el método get. Como yo le estoy diciendo que el formulario viaje a través del método get, los datos se van hacia la URL. ¿Okay? Si yo lo cambio y en lugar de get le pongo post, vean la diferencia ahora con el método post. Aquí le voy a poner de nuevo Juan López y le doy enter, y van a notar que en la URL ya no aparece nada. Entonces los datos viajan ocultos. ¿Okay? Esa es la diferencia. Cuando los colocamos como el método get, viajan en la URL, y cuando los colocamos con el método post, viajan ocultos, no se ven. No hay manera, por lo menos en el navegador, no hay forma de que nosotros podamos saber qué datos son los que estamos enviando al lado del servidor. ¿Okay? Por eso es importante diferenciar esos métodos. Lo vamos a poner como el get para estar revisando lo que estamos enviando. Y lo interesante, la variable que ustedes vieron arriba en la URL que decía nombre es este valor que tenemos acá. Si yo aquí le pongo dirección, entonces arriba va a aparecer dirección. Si ahí le pongo otro valor, arriba va a aparecer el valor que nosotros le hayamos colocado. Eso es lo que se muestra en la URL. Ahora, este cuadro de texto también tiene otra propiedad. Le voy a poner la propiedad que se llama placeholder y le voy a poner ingrese aquí el nombre, por ejemplo. Ingrese aquí el nombre. Tiene que decir aquí. Ingrese aquí el nombre. Entonces ahora, si lo guardamos, van a notar que en el navegador
si yo no he ingresado nada, aparece como de color gris tenue la palabra ingrese aquí el nombre. Y cuando yo digito, esa palabra desaparece. Entonces, ese placeholder lo que hace es colocar ese texto de color tenue, ¿ok? En la parte superior. Coloca el texto de color tenue indicando que ese texto es el que se va a previsualizar antes que nosotros empecemos a digitar. Cuando empecemos a digitar, desaparece el texto y ya me muestra lo que yo estoy digitando. Ese es el primer cuadro de texto. Veamos ahora otro cuadro de texto. Veamos otro cuadro de texto. Voy a digitar de nuevo la etiqueta label y le voy a poner for pass W, abreviatura de password. Y aquí le vamos a poner contraseña. Contraseña 2 puntos. Ahí le vamos a poner contraseña 2 puntos. Y agregamos el input. Le ponemos inputs. Y vamos a poner, lo voy a dejar ahorita como text. Le vamos a poner un name. El name sería, en este caso, passw. Y le voy a colocar un ID. Y el ID sería también passw. Que correspondería a una abreviatura del password. Y ahí le ponemos passw. Si lo guardan, ¿cómo se ve en el navegador? Si ahora lo guardo y lo pongo en el navegador, van a notar que dice nombre completo y contraseña, ¿ok? Pero contraseña aparece en la misma fila. ¿Cómo hago para que aparezca en la otra fila? Tengo que agregar un BR. Se lo tengo que agregar antes del label. Entonces le ponemos aquí, en el label le ponemos un BR. Y eso va a hacer que el texto de la contraseña se vaya hacia la siguiente fila. Si ahora revisamos, van a notar que ya aparece el nombre completo y aparece contraseña. Pero ahí donde dice contraseña, si yo empiezo a digitar 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, van a notar que se visualiza. La contraseña se ve. Y la idea de las contraseñas es que no sean visibles, que no se puedan visualizar. Entonces lo que tenemos que hacer es que en lugar de ponerle input text, acá en el type le vamos a poner password. En la parte del type le vamos a poner password. Si lo guardan ahora y lo vuelven a visualizar en la parte del navegador, me dicen cómo aparece. ¿Se ve ahora la contraseña? O sea, aparecen con puntos, en teoría son como asterisco, pero digamos, voy a guardar. Y ahora sí le coloco aquí valores, ¿sí? Aparecen con puntos. Ya no puedo visualizar esa información, incluso ya no puedo hacer esto. Yo no puedo seleccionar, copiar y pegar esa información aquí arriba, porque no funciona. No puedo copiar y pegar esos textos que tenemos ahí, sino que aparecen como bloqueados. Entonces, de esa manera es que yo puedo colocar cuadros de texto. Si yo quiero agregar una contraseña, lo voy a hacer a través de cuadros de texto. Agreguemos otra etiqueta. Voy a ponerle otro BR. Vamos a poner un label. Le vamos a poner for correo. Y aquí le vamos a poner correo. Y vamos a agregar otra vez otro input. Y en el name le vamos a poner correo. Y en el ID le vamos a poner correo. Ahí le pusimos
le pusimos el tipo texto y le pusimos el correo electrónico. Ahora, el problema es que si nosotros nos venimos, guardamos esto y nos venimos hacia acá, ahora aquí yo ya puedo digitar un correo electrónico, vean, sin ningún problema, pero no lo valida, ¿ok? Ese texto no lo valida, significa de que yo puedo colocar cualquier correo electrónico y cualquier dato que parezca correo electrónico y no lo va a validar. Si yo quiero que mi correo electrónico lo valide, vamos a cambiar este text, lo vamos a cambiar por de tipo email. Si le ponemos ahora de tipo email, entonces ya le estamos diciendo que el texto que esperamos obtener en esa línea va a ser un correo electrónico. Entonces, de alguna manera, si digitamos algún valor incorrecto, o sea, si digitamos solamente un valor sin la estructura que debe llevar un correo electrónico, por ejemplo, vean, wilfredo.chacón, no sé si notan que lo subraya de colorcito, indicando de que ese valor es incorrecto. Entonces tengo que digitar ahora el arroba y colocarle, por ejemplo, todo el dominio para que lo pueda soportar. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos validar correos electrónicos, colocándole la etiqueta, en este caso la etiqueta email, para validar correos electrónicos. También podemos validar cantidades. Por ejemplo, aquí le voy a poner un BR, voy a poner otra vez la etiqueta label y vamos a validarlo para cantidad. Aquí le vamos a poner cantidad. Agregamos otro input y a este input le vamos a colocar como nombre cantidad y como ID cantidad. Entonces, ahora que ya le digitamos en esa parte la cantidad y regresamos otra vez hacia esta sección, se van a dar cuenta que aquí, en este campo que se llama cantidad, perdón, yo puedo digitar números y letras. ¿Vean? Ahí puedo digitar números y letras. Pero si yo quiero validar para que este cuadro de texto solo me valide números, entonces puedo cambiar el text y ponerle number. Entonces el tipo number es utilizado para cantidades numéricas. Entonces ahí solamente puedo digitar o solamente voy a poder digitar valores numéricos. Pónganle number, guárdenlo y váyanse ahora al navegador y me dicen si le pueden digitar texto. No, ya está bloqueado, ya no se le puede digitar en ese caso letras. Vean, incluso aparecen unas flechitas hacia arriba porque yo lo puedo incrementar o decrementar. Vean, ahí aunque yo le presione, por más que le presione que quiera mostrar una letra, ya no se puede. Eso antes, hace años, cuando no existía el estándar HTML5, había que hacer código de JavaScript para que uno pudiera validar campos numéricos. Donde hubiesen campos numéricos, si uno quería que aparecieran campos numéricos, tenía que hacer un proceso bastante complejo. Pero ahora la manera es muchísimo más fácil. Solamente digito un campo de tipo number y eso hace que me permita colocar, en este caso, valores de ese tipo. Veamos ahora otro tipo de dato en el formulario. Voy a ponerle otra vez un label y le vamos a poner a este por fecha y le vamos a poner fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento.
la fecha de nacimiento, puedo de nuevo colocar un input. Puedo colocar un input y luego colocarle un name y decirle que va a ser de tipo fecha. Y puedo colocarle un ID que también va a decir que va a ser en este caso la fecha. Ahora, si lo guardo, así como lo tenemos actualmente, si lo guardo y lo veo en el navegador, yo tendría que digitar la fecha. ¿Vean? Aquí tendría que escribir la fecha. Y eso es un poco más complicado en algunas ocasiones, porque las fechas las podemos digitar en diferentes formatos. Entonces, para hacer que el navegador me muestre un calendario donde yo pueda, en este caso, colocar la fecha, puedo definir el campo de tipo date. Entonces, cambien el input text y pónganle en lugar de text, pónganle date, lo guardan y me dicen cómo aparece ahora. ¿Aparece? Un calendario. Si le ponen date, ahora les muestra un calendario. Eso significa de que ahora yo puedo acá seleccionar la fecha, incluso si quieren cambiar de año, le hacen clic aquí y vean, ahí pueden cambiar de año por ser una fecha de nacimiento, pueden ir hacia atrás, por ejemplo, seleccionar el año cualquiera, luego seleccionar el mes y luego seleccionar el día y ya les aparece el día seleccionado. Eso también antes era bastante complicado hacerlo directamente con HTML, no existía un control. Ahora sí, es más fácil y es más bonito, más sencillo colocar una fecha como tal. Y la ventaja es que el campo manipula el formato de tipo fecha. Veamos qué pasa con la hora. Voy a poner un BR y voy a poner otro label. For hora le voy a poner y le vamos a poner aquí hora de nacimiento. Le vamos a poner hora de nacimiento. En el caso, la hora de nacimiento, también podemos poner un input. Y en lugar de dejarle el input text, le vamos a dejar input time. Y siempre le colocamos la etiqueta name, le colocamos, este sería hora, le colocamos la etiqueta ID, que también sería hora. Y con eso ya tendríamos un campo para la hora de nacimiento. Tenemos la fecha de nacimiento por un lado y tenemos la hora de nacimiento por el otro. Ya tenemos los dos tipos de campos para suministrar información de fechas como tal. Pero la hora de nacimiento en ese caso acá, si se dan cuenta, aparece así. Yo puedo seleccionar aquí AM o PM, puedo seleccionar la hora y la fecha y ponerle que es AM o PM y automáticamente se aplica directamente al cuadro de texto. Entonces es más sencillo si lo vemos de esa forma, digitar en este caso o seleccionar en este caso hora. Esos son para manipular fechas. Ese es para manipular fecha. Voy a ponerle un BR y veamos ahora cómo funcionan los radio button. Vamos a ver ahora cómo funcionan los radio button. Le voy a poner un label y le voy a poner mayor edad. Mayor edad, y aquí le ponemos una pregunta. ¿Eres mayor de edad? Esa sería la pregunta.
eres mayor de edad. Y vean, aquí en el input, en donde dice type, en lugar de ponerle type text, le vamos a poner type radio. El radio, los radio button son las opciones que aparecen con un circulito para que yo pueda seleccionar una de ellas. Entonces aquí le pongo radio y en el ID yo le voy a poner que este va a ser la respuesta de sí. Y en el name le voy a decir que la respuesta va a ser edad, por ejemplo. Y voy a colocar otro input type abajo. Voy a copiar este. Y ahora en lugar de este le colocamos no. Y siempre sería edad. Ahí sería si es mayor de edad, pregunta, y las respuestas que tiene posibles son sí o no. En el caso sí o no. Si lo guardamos, vamos a ver cómo se muestra el radio button. O sea, son básicamente dos opciones, solo que no me dice ni sí ni no. Solo están las opciones, pero yo no las seleccioné de esta manera, pero no sé qué es lo que estoy seleccionando, ¿correcto? No sé qué es lo que le he puesto. Entonces, para decirle qué es lo que he seleccionado, puedo colocarles abajo, en este caso aquí en la parte de abajo, puedo colocarle un label, y para ese label va a ser para el sí, y le colocamos sí. Y a este otro le ponemos un label, y este va a ser para el no, y aquí le colocamos no. Y ahora sí, si lo guardamos, ¿cómo aparecen ahora? Ya aparecen con etiqueta, ya dice sí o no. Y ya puedo yo seleccionar la etiqueta que corresponda. Vean, ya aparece sí o no, y yo ya sé que dice, ¿eres mayor de edad? Sí. ¿Eres mayor de edad? No. Yo puedo seleccionar la etiqueta que corresponda. Ahora, para que estos, vean, pueda seleccionar solamente uno, porque aquí selecciona este o este, para que seleccione solamente uno, estos radio button deben de llamarse igual. Si por alguna razón, por ejemplo, a este le voy a poner edad 1, solo se lo voy a colocar, vean, le pongo edad 1 y vean ahora, como se llaman diferentes, puedo seleccionar los dos, ¿ok? Porque le he puesto un nombre distinto. Entonces, para que sean, solamente se pueda seleccionar uno, solamente tengo que colocarles el mismo nombre a los cuadros de texto. Deben de llamarse exactamente igual. Por otro lado, ¿qué valor es el que yo voy a guardar cuando tenga alguno seleccionado? Porque, por ejemplo, ahorita solamente he puesto sí o no, pero no sé el valor que debería de almacenar la edad o el campo edad cuando nosotros tengamos seleccionado algún dato. Para eso tenemos que agregarle el parámetro value, y con el parámetro value le vamos a decir que cuando esté seleccionado este que dice sí, va a almacenar la palabra sí. Va a almacenar la palabra sí. Y en el caso del no, cuando esté seleccionado en el value, va a almacenar la palabra no. Puedo ahí colocar cualquier cosa que yo quiero que almacene. Puedo colocar que almacene 1, 2, letras o lo que yo quiera que se guarde cuando nosotros seleccionamos el valor. De esa manera, cuando yo seleccione cualquiera de esos datos, en el servidor lo que voy a recibir, en este caso, es sí o no. ¿Ok? Voy a recibir ese valor de sí o el valor de no en el campo que se va a llamar, en este caso, edad. Los radio button básicamente sirve para colocar varias opciones, pero si se dan cuenta, cuando yo lo guardo, ¿aparece alguno seleccionado? No, ¿verdad? Si yo quisiera
que apareciera alguno seleccionado, puedo utilizar acá la propiedad checked, en el que yo quiero que aparezca seleccionado. Le ponemos checked y ese le indica cuál es el que yo quiero que aparezca seleccionado. Si ahora lo guardo, vean, de manera predeterminada aparece seleccionado el sí, gracias a que le hemos colocado la propiedad checked. Veamos ahora, voy a poner un BR. Veamos ahora los checkbox. Voy a poner un label con un for vacío y le voy a poner selecciona tus intereses. 2 puntos. Serían como hobbies, si lo queremos ver de esa manera. Y voy a poner un input. Y acá en el input, en lugar de ponerle text, le voy a poner, en el type, le voy a poner checkbox. Y en el name, le vamos a colocar en ese caso el nombre. El nombre se va a llamar intereses, por ejemplo. Y el ID, el primero se va a llamar deporte, por decirles algo. Y luego le colocamos una etiqueta. Le ponemos for deporte y la etiqueta se va a llamar deporte. Deporte sería. Y la etiqueta se va a llamar deporte. Si ahora vamos a la parte del navegador, bueno, lo voy a guardar. Si ahora vamos a la parte del navegador, van a notar que ya aparece aquí la opción de deporte. Ya la puedo chequear, ¿ok? Pero no significa que solamente puedo agregar una opción. Le vamos a dar Enter y vamos a copiar esta que tenemos aquí. Vamos a copiarnos esta opción, la vamos a pegar y ahora a este le vamos a poner deportes, música, por ejemplo, y aquí le cambiamos por música y aquí le ponemos música. Aquí es música en minúscula. Y ahí tenemos otro interés y le vamos a poner otro hobby. Le vamos a poner viajes. Aquí iría viajes. Aquí iría viajes. Y ahí tenemos 3 tipos de intereses, o 3 hobbies, digamos. Lo que tendría que hacer en ese caso es que la persona que vaya a seleccionar esas opciones puede hacerlo con opción múltiple, o sea, puede seleccionar varios hobbies porque están con un checkbox. Los radio buttons se utilizan para seleccionar una opción, nada más, mientras que los checkbox se utilizan para darle varias alternativas o que el usuario pueda seleccionar varias opciones al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre un checkbox y un un checkbox y un radio button. Si ahora lo vemos en la parte del navegador, vean, ahí aparece música, deportes, viajes. Entonces aparecen los 3 hobbies para que ustedes puedan seleccionar. Esos son los famosos checkbox. Entonces lo único que hacemos es crear un input y en ese input le colocamos
el type checkbox y le agregamos los demás datos que ya vimos ahí hoy. Y esa es la manera en la que nosotros podemos seleccionar varios elementos. El otro objeto que podemos crearnos, voy a agregar un BR, voy a poner un label para este, le vamos a poner comentario. El otro objeto que podemos agregar es el objeto TextArea. El objeto se llama TextArea, que a este le podemos agregar un comentario, sería comentarios, y en ID también le pondríamos comentario. Ese es un objeto de tipo TextArea. Lo vamos a ver cómo se visualiza por defecto, o sea, digamos sin ningún parámetro más que el ID y el nombre. Este TextArea, como su mismo nombre lo dice, sirve para colocar un cuadro de texto donde podemos ampliar con más información, o sea, donde podemos agregar muchísimos más datos en comparación a los que tenemos en la parte de arriba. Por ejemplo, acá, si me regreso, van a notar que aquí yo puedo digitar mayor cantidad de información y le puedo dar Enter. E incluso puedo ampliar este TextArea y hacerlo más grande. ¿Okay? Eso lo hacemos con ese objeto, con el objeto TextArea. Si yo lo quiero de un tamaño específico, le puedo agregar los parámetros calls. Le ponemos calls, digamos lo quiero de 30 columnas y lo quiero con el rows de 6 filas. Con eso ya le estamos dando el tamaño, le estamos diciendo el tamaño que queremos que aparezca. ¿Okay? Ese es el tamaño en filas y columnas. Con ese parámetro fijamente va a aparecer de ese tamaño, aunque se sigue pudiendo redimensionar. Se lo voy a poder cambiar el tamaño también como lo hicimos en el principio. Pero básicamente esos son los parámetros que sirven para colocar un TextArea. Es un TextArea. Vean, ahí aparece del tamaño predeterminado y de igual manera lo puedo cambiar. Y aquí yo puedo escribir texto en varias líneas y tengo más espacio para poder agregar información. Es un cuadro de texto, digamos un cuadro de texto ampliado, un cuadro de texto extendido con más datos que podemos agregar. Veamos ahora, voy a agregar otro BR, voy a poner un label y vamos a crear una lista de países. Entonces le voy a poner país. Y aquí vamos a ver lo que normalmente se conoce como una lista desplegable o un combo box, le podríamos llamar, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a ver cómo se hace para seleccionar valores. Para eso se utiliza la etiqueta select. Ustedes le escriben select y le dan enter y le va a mostrar en este caso la etiqueta, donde debe llevar un nombre país y debe de llevar un ID también, que le vamos a poner país. Y dentro del select, adentro de la etiqueta, vamos a colocar las diversas opciones que van a aparecer cuando estemos seleccionando o mostrando los valores. Entonces aquí le doy enter. Ahí le damos enter y ahí vamos a colocar las opciones, como por ejemplo, para eso ponemos el option, la etiqueta option, le ponemos un value y le voy a poner USA, por ejemplo. Le vamos a poner Estados Unidos. Voy a poner otro option y a este le voy a poner Canadá. El value es el valor que va a almacenar, o sea, el valor que al momento que yo seleccione la palabra Canadá o al momento que yo seleccione la palabra Estados Unidos, el valor que va a devolver el cuadro o el valor que va a devolver el objeto es la palabra USA para Estados Unidos o la palabra Canadá en minúscula para la palabra Canadá. En el caso de El Salvador podemos ponerle un option
Y aquí le ponemos El Salvador unido y en minúsculas, y aquí ya le colocamos el valor que corresponde, El Salvador. Entonces con eso ya tenemos una lista desplegable. ¿Qué característica tiene esta lista desplegable? Que usamos la etiqueta compuesto, usamos la etiqueta select para especificar que va a ir una lista desplegable, y luego utilizamos la etiqueta option para especificar cada una de las opciones que va a tener la lista desplegable. O sea, cuando yo le dé clic a la flechita, los nombres que van a aparecer son los nombres que están dentro del option. Y ahí le puedo colocar un montón de opciones, no solamente esos. ¿Cuántos países hay en el mundo? Un montón. Un montón. Son muchos países. Pero en el caso, ahí podemos colocar la lista de todos los países que se encuentran en el mundo, registrados en el mundo, para que se puedan seleccionar. Entonces ahorita lo voy a guardar. Y si ven el navegador, aquí aparece Estados Unidos, Canadá y El Salvador. Si yo selecciono Canadá, se muestra Canadá, El Salvador, Estados Unidos. Entonces esa es una lista desplegable. La usamos con la sentencia select. También puedo poner una lista múltiple. Voy a poner aquí dos BR. Voy a poner 2BR y vamos a copiar y pegar esto. Solamente para ponerlo como ejemplo. Voy a copiar el de arriba y lo voy a pegar otra vez acá. Voy a pegar de nuevo en la parte de abajo. Y aquí la diferencia es que donde dice país, le voy a poner múltiple. ¿Ok? Lo copian y lo pegan. Y abajo, en lugar a la parte del ID país, le agregan la palabra múltiple. Arriba teníamos una lista normal. Vean, aquí está la lista normal. Abajo copiamos y pegamos la misma lista, con la diferencia es que este lleva la palabra múltiple y este no. Esa es la diferencia. Pero ahí las dos listas son iguales. Entonces, si ahora lo copiamos, si ahora lo guardamos, perdón, van a notar que aquí aparece ya no como una lista, vean. Esa es una lista que al darle clic se despliega. Esa es una lista fija. Y yo le puedo dar control y seleccionar varios elementos, vean. Mientras que en el otro solamente puedo seleccionar un solo elemento. Mientras que aquí puedo seleccionar varios. Entonces, esa es una lista desplegable. La parte que lo hace desplegable es simple y sencillamente colocarle la palabra múltiple y eso hace que se muestre automáticamente esa opción. Solamente múltiple. Ya con control y clic pueden seleccionar varios valores de la lista. Para eso sirve esa opción múltiple. Bien, adicional a eso voy a poner otro BR. Existe también un cuadro de texto que me permite cargar archivos en el servidor. Le voy a poner un label, le voy a poner for archivo y aquí le vamos a poner cargar archivo. Cuando ustedes suben archivos a los servidores, que digamos necesitan adjuntar una imagen, esta es el objeto que sirve para adjuntar imágenes. Colocamos la etiqueta label, luego colocamos un input y en lugar del text le ponemos input file y en el ID le vamos a poner archivo y en el name le vamos a poner también archivo. En el name llevaría también archivo.
Eso lo guardamos. Y ahora si nos vamos a la parte de la aplicación, van a notar que aquí aparece cargar archivo y dice seleccionar archivo. Y si ustedes le hacen clic, vean, les aparece la pantalla para que ustedes, por ejemplo, puedan adjuntar la imagen que descargamos hace poco. Esta es la imagen que acabamos de descargar. Entonces, con este input file, o sea, ese simple input que nosotros hemos colocado ahí, puedo agregar archivos y mandarlos a un servidor. Si alguna vez, bueno, de hecho lo vamos a hacer en la próxima materia cuando estemos trabajando con PHP, vamos a aprender a subir imágenes al servidor. Entonces, la manera de subir esas imágenes al servidor es utilizando un objeto de tipo input file. O sea, ese es el que permite seleccionar en este caso el archivo que nosotros queramos subir. Si en alguna situación sucede de que quiero subir varios archivos, puedo agregarle la etiqueta múltiple. ¿Ok? Puedo agregarle la etiqueta múltiple. ¿Y qué ventajas tenemos con agregarle la etiqueta múltiple? Si le agregamos la etiqueta múltiple, vean que cuando le doy clic acá, puedo seleccionar varios archivos. Vean, ahí selecciono varios archivos y aquí me dice que tengo 4 archivos para poderlos subir. Entonces, esa es la diferencia entre dejarlo sin la palabra múltiple, solo puedo subir uno. Si le agrego la palabra múltiple, puedo subir varios archivos al lado del servidor. Veamos otra vez la etiqueta BR y ahora vamos a usar un label for color, por ejemplo, y le vamos a poner color favorito. Y lo que vamos a hacer es que en el input, en lugar de colocarle text, vamos a colocarle de tipo color. Y luego le colocamos el ID, color, y el name, también color. Guárdenlo. Y si notan, la diferencia es que ahora aquí donde dice color aparece un cuadrito y yo puedo seleccionar colores. Puedo seleccionar una paleta de colores. Vean, puedo colocar un color y ese color se guarda en el formato RGB o en el formato que nosotros querramos. Está en hexadecimal. Vean, aquí selecciono el color que yo quiera de la paleta que tenemos. Y eso antes no era posible. Incluso puedo seleccionar un color de la pantalla. Le doy clic a este gotero y puedo agarrar cualquier color de la pantalla, vean, y automáticamente se selecciona. Así que también sirve para poder seleccionar colores. Este es los colores y queda, en este caso queda el dibujito o el cuadrito queda del color que nosotros hayamos seleccionado. Para eso sirve esa etiqueta color. Fácil, sin tantas complicaciones, solo tengo que colocar un HTML con el input type color y a eso me permite colocar un objeto que me permita seleccionar colores. Creo que han visto que, por ejemplo, en Temu, ya han comprado en Temu. En Temu, por ejemplo, ustedes pueden personalizar el color de los dispositivos o las cosas que compren en algunos casos. Entonces, así es como podrían hacer eso en el HTML, usando el color. Y el último que vamos a ver, le vamos a poner puntuación. Vamos a poner puntuación 2 puntos. Le vamos a poner un input y el tipo sería de tipo range o rango. Le ponemos el ID puntuación y le ponemos el name puntuación también.
Y a este, la ventaja que tenemos es que le puedo agregar rangos. Le puedo poner un mínimo de 1, por ejemplo, y le puedo poner un máximo de 30. Puedo poner un mínimo de 1 y un máximo de 30. Entonces, este objeto rango se va a utilizar, por ejemplo, cuando yo le quiera colocar al usuario una barrita desplegable que me permita decirle en qué rango quiere que muestre, por ejemplo, un valor. Ahí básicamente va a seleccionar valores entre 1 y 30, ¿ok? De entre 1 y el valor de 1 y el valor de 30. Eso es lo que hace ese formato o ese elemento range. Si lo guardan y lo visualizan, van a notar que aquí aparece el elemento. Ese es el range. Es un objeto que permite seleccionar dentro de un rango. No es tan complicado y básicamente me hace el dibujito del elemento solamente para seleccionar. Entonces es muchísimo más práctico ese elemento range a que nosotros tengamos que construir el objeto desde cero. Bien, ¿preguntas? Si ven, el HTML es sencillo y esos elementos que acabamos de colocar básicamente son elementos para el diseño de un formulario. Ahora bien, un formulario no lo vamos a colocar así, ¿no? Ese formulario se ve feo. Si ustedes colocaran un formulario de ese tipo para rellenar datos, pues no se vería muy profesional, aunque rellena los datos probablemente que necesitamos, pero el formulario debería de tener una apariencia un poco más bonita. Entonces ya más adelante vamos a aprender a darle formato a los formularios para que se vean más presentables. Pero la idea ahorita es que ustedes conozcan cada uno de los objetos que se pueden colocar dentro de un formulario y que la mayoría de ellos funciona con la palabra input. Solamente coloco input type y el tipo de datos que yo quiero seleccionar, y ahí puedo colocar cuadros de texto, fechas, horas, checkbox, radio button, en ese caso colores, rangos y todo lo que nosotros se nos puede imaginar. Ya podemos crear un formulario un poco más atractivo, un poco más práctico. ¿Okay? Bien, nos vamos a quedar hasta ahí.